nos toca un tema muy interesante que fue también uno de los temas marcados en la encuesta, lo que tiene que ver con el mundo espiritual o la guerra espiritual y particularmente lo que tiene que ver con demonios y malos espíritus. Un tema que quizás nosotros aquí en nuestro contexto no lo tocamos mucho. Y sin embargo, la Biblia es clara en Efesios capítulo 6, versículo 12. El apóstol Pablo decía lo siguiente: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y leemos esto y de repente se nos vienen muchas cosas a la cabeza. Pero recordemos el énfasis de esta serie de mensajes. Buscamos, como el título lo dice, enfocarnos en aquello que la Biblia enseña. Y con este tema que vamos a estar tocando de forma particular, es importante recordar que nuestro énfasis es escuchar lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque es un área donde hay mucha especulación. Por un lado, están las creencias populares que forman parte casi de la cosmovisión de una cultura y explica el mundo espiritual. Si vamos de una cultura a otra, de alguna manera hay tradiciones o podemos llamar incluso también supersticiones que explican el mundo espiritual. Tenemos eso por un lado. Por otro lado están las experiencias. Muchos de nosotros habremos escuchado, algunos quizás tengan su propia experiencia con el mundo espiritual y específicamente con espíritus malos, malvados o demonios, como lo llama la Biblia. Entonces están las experiencias, por otro lado. También está la demonología popular e incluso oficial. ¿A qué me refiero con esto? Hay libros, en el caso de la Iglesia Católica, incluso manuales de cómo echar fuera demonios, de cómo actuar ante un caso que tiene tal o cual característica. Y en el mundo o en el contexto evangélico también hay libros que detallan cierta forma con respecto a este tema. Tenemos todo eso. Y mencionamos esto para decir que aunque todo lo anterior esté presente, nada puede sustituir a la autoridad de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros buscamos con esta serie de mensajes. Y hoy también vamos a leer varios pasajes de las Escrituras. Si quieren anotarlo, va a ser importante porque eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Y de repente alguien va a decir: pero a mí me contaron que pasó esto y que es así. Otro va a decir: en tal libro dice que esto así se hace, que esto pasa. Otro dirá incluso: yo viví. Y nosotros vamos a decir: sujetemos todo a la autoridad de la palabra. Ese tiene que ser nuestro primer paso para evaluar todo lo demás. Ni lo que encontramos en libros, ni siquiera nuestra propia experiencia. Porque especialmente en el tema que vamos a tocar hoy, tenemos que tener en cuenta que Satanás es el maestro del engaño. Y hay veces que nosotros queremos tomar nuestra experiencia o lo que hemos escuchado o leído y decimos: pero esto es así. Y sin embargo, nosotros primero tenemos que decir qué dice la palabra y sujetar nuestra propia experiencia a la autoridad de la palabra. Y esto es lo que queremos hacer en esta mañana. Habiendo dicho esto, existen normalmente dos actitudes dominantes con respecto a los demonios, la actividad demoníaca y la lucha o la guerra espiritual. El autor C.S. Lewis lo describió de la siguiente manera. Él decía: al diablo, normalmente hay dos actitudes ante el diablo que toma el creyente. Dice: están aquellos que lo toman demasiado en serio, dice. Demasiado en serio ya le toman a Satanás, por un lado. Y por el otro lado están aquellos que no lo toman lo suficientemente en serio. Dos extremos que tenemos que evitar. Porque como vamos a ver, en la Biblia es clara en que no podemos ignorar la existencia de este mundo espiritual y en particular de los demonios que forman parte de lo que la Biblia llama nuestro enemigo espiritual. Pero tampoco hay nada que nos llame a obsesionarnos por ello.
Y quizás el pasaje más claro con respecto a la actitud que la Biblia nos manda a tener es Lucas capítulo 10, versículos 19 al 20. El Señor Jesús, después de enviar a sus discípulos a la misión, y ellos vienen sorprendidos de que hasta los demonios se sujetan en tu nombre, le dice. Y Jesús le dijo lo siguiente: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, le decía el Señor Jesús a sus discípulos, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí nos manda, este pasaje nos muestra la actitud correcta que tenemos que tener. No tomando al enemigo demasiado en serio, porque lo que tenemos que tomar en serio es que nuestros nombres están escritos en los cielos. Pero tampoco ignorando su presencia, comprendiendo que el Señor nos ha dado potestad sobre todas esas cosas. El Señor no nos manda a ser cazadores de demonios, sino a vivir en el gozo de la vida que Él ha logrado para nosotros por su gracia. Hoy quiero ver con ustedes 3 puntos. En primer lugar, la naturaleza de la actividad demoníaca. En segundo lugar, los tipos de actividad demoníaca. Y finalmente, la manera de batallar contra esta actividad. Así que vamos directamente a nuestro primer punto: la naturaleza de la actividad demoníaca. En otras palabras, ¿de dónde vienen los demonios? ¿Qué son los demonios? Y es interesante que en la Biblia no tenemos una demonología detallada. Es decir, no es que encontramos un capítulo en la Biblia o un libro en la Biblia donde diga: estos son los demonios, así surgieron, acá estos son sus nombres, estos son sus rangos. Todas cosas que encontramos en la literatura popular a veces. En la Biblia no encontramos eso. Sí podemos hacer inferencia al mirar todo el mensaje bíblico, y podemos inferir, por ejemplo, que antes, en algún momento antes de la caída de Adán y Eva, Satanás y sus ángeles pecaron. Algunos incluso indican que hay ahí entre los primeros versículos de Génesis, donde dice que el Señor creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Algunos intérpretes bíblicos dicen: ese es el momento de la caída de Satanás y sus ángeles, que hubo algo ahí en el medio. No podemos decirlo con toda certeza. Es más, si leemos solamente Génesis, no sabríamos que aquella serpiente engañadora, la serpiente antigua, era Satanás. Si tenemos solamente Génesis, es como que vemos, se nos dice solamente que la serpiente era la más astuta entre todos los seres creados. Si en una visión en Apocalipsis 12 se nos habla del dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, que tiene a su mando ángeles. Entonces ahí tenemos ya en Apocalipsis una interpretación, una clarificación de lo que ocurrió en el jardín del Edén. En 2 de Pedro 2:4 nos habla de los ángeles que pecaron y fueron arrojados al infierno. Entonces ahí sabemos también que estos ángeles que nosotros llamamos demonios pecaron en algún momento y fueron arrojados al infierno. En conclusión, podemos decir que los demonios son seres espirituales, así como los ángeles, pero que pecaron y cayeron. Aparte de esto, hay muy poco como para desarrollar una demonología. Y esto tiene un porqué. La Biblia, queridos hermanos, no tiene ningún interés en darle protagonismo a los demonios. Ningún interés. Solo en conexión con el pecado y la providencia de Dios, es decir, la manera en que el Señor ha tratado con todas las cosas en el mundo. Y cuando la Biblia menciona a estos seres, los menciona como aquellos que es vencido e infinitamente inferior al obrar de Dios. ¿Por qué no encontramos en la Biblia algo que muchos quisieran tener y muchos buscan en algunos libros a nivel popular, y cómo son, y toda la serie de demonios, sus nombres, sus rangos, etcétera, etcétera? ¿Por qué no encontramos eso en la Biblia? Porque en la Biblia no tiene ninguna intención de darle ese protagonismo a estos seres que ya han sido vencidos y son infinitamente inferiores al obrar y el poder de Dios. Más bien, la palabra del Señor quiere que nosotros estemos gozosos, porque nuestros nombres están escritos en los cielos.
Interesantemente, en la Biblia encontramos que hay una conexión de la actividad demoníaca y la idolatría. En el Antiguo Testamento, y esto se repite en el Nuevo Testamento. En Levíticos 17:7 tenemos este texto arriba, leemos lo siguiente, y hay varios textos en la ley similares a este. Y nunca más, decía el mandamiento, sacrificarán sus sacrificios, ¿a quiénes? A los demonios. Tras de lo cual han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. En el contexto de la idolatría, dice, el sacrificio no era un dios falso, sino que se identifica aquí el contexto de idolatría con los demonios. Han sacrificado a los demonios. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe a los Corintios de forma similar. 1 Corintios 10:20. Antes digo que los gentiles, dice, sacrifican. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hablando de la comida sacrificada a los ídolos. Decía, los gentiles sacrifican a los demonios. Podemos concluir lo siguiente. La atmósfera de toda actividad demoníaca es el pecado y la desobediencia. La rebelión contra el Creador. Un acto de idolatría es entrar en el ámbito demoníaco. Estos textos nos lo demuestran. Esto. Siempre que se hablaba de demonios en el contexto de idolatría. Y puede ser algo que tenga una linda intención, como prenderle la vela a un santo. Pero es un acto en el cual se le está dando honor y gloria a una persona, por más buena que haya sido, en lugar de a Dios. Es el contexto de idolatría. Puede ser un amuleto de buena suerte, en donde nosotros depositamos nuestra confianza en lugar de depositar nuestra confianza en el Señor. Idolatría. Puede ser una organización, puede ser, ¿por qué no?, un deporte. Recordemos que es la idolatría el ámbito de lo demoníaco. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Entonces, acerca de la naturaleza de los demonios podemos decir esto. Inferimos que fueron ángeles que pecaron, cayeron, y llamativamente en la Biblia se relaciona el ámbito de la idolatría con los demonios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a pasar a describir los tipos de actividad demoníaca que encontramos en la Biblia. Un punto muy importante. ¿Cuáles son las formas en que la actividad demoníaca se desarrolla según la Biblia? Y aquí es donde tenemos que quitarnos tal vez todas las ideas que ya tenemos, todo lo que hemos visto en películas, y preguntarnos qué es lo que la Biblia dice acerca de la actividad demoníaca. Primero vamos a decir que Satanás y sus demonios son capaces de acción, pueden actuar. Esto es claro en los encuentros que Jesús tuvo con varios demonios. Podemos ver que ellos tienen una voluntad, que tienen la capacidad de comunicarse porque hablaron con Jesús. Ahora, ¿de qué manera ocurre esta actividad? En primer lugar, una manera de actividad demoníaca es la opresión. La opresión. ¿De qué manera, otra vez vamos a preguntarnos, se desarrolla esta opresión? Una de las formas en que la actividad demoníaca en forma de opresión se vive, y esto lo podemos vivir también nosotros los creyentes, es por medio de las tentaciones. En 1 Corintios 7:5, Pablo indicaba a los casados que se junten, dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La actividad satánica demoníaca tiene que ver con la tentación, que de alguna manera en este caso nosotros tenemos que decir la culpa tal vez el diablo lo tiene 50-50, ¿verdad? Porque Santiago nos dice que cada uno de su propia concupiscencia, su propio deseo es tentado, ¿verdad? Entonces esa es como la materia prima que usa el enemigo como para tentarnos y hacernos caer. Pero aquí Pablo decía claramente que se guarden para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, un tipo de opresión demoníaca es esa tentación que busca utilizar nuestras debilidades para que nosotros caigamos y pequemos en contra de nuestro Señor. Pero hay otro tipo de tentaciones, diríamos, un poco más agudas. Mayores tentaciones satánicas que van más allá de aquellas comunes que nos inclinan hacia el pecado. Las tentaciones satánicas también son aquellas como las que sufrió nuestro Señor Jesucristo al inicio de su ministerio en el desierto.
Él fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, y la esencia de la tentación era, en primer lugar, poner en duda su dependencia de Dios. Tenía hambre y el enemigo le dice: ¿por qué no convertís estas piedras en pan? Y Jesús le dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Su dependencia. Esta es una opresión demoníaca. A veces quizá para nosotros sea algo normal, pero en el momento en que algo cruza por nuestra mente y nosotros pensamos: algo tengo que hacer porque Dios no me va a proveer, voy a aceptar nomás esto que me están dando bajo la mesa, porque o si no, no voy a ni llegar a fin de mes. Voy a hacer nomás acá esta matufiada, porque tentación del enemigo que te dice: convertí esta piedra en pan, hacé algo, porque Dios no va a ser suficiente. Nuestra dependencia, esa es una tentación muy aguda. Nuestra confianza en Dios. El enemigo le tienta a Jesús, le dice: tírate del pináculo del templo y los ángeles del Señor van a venir a salvarte. Y Jesús le dice: no vas a tentar al Señor tu Dios. La palabra dice eso. El enemigo constantemente oprime a los creyentes para que perdamos nuestra confianza en Dios. Finalmente, la fidelidad de Dios. El enemigo le decía al Señor: todos los reinos de la tierra te voy a dar si postrado me adorares. El Señor le responde: no, escrito está, solamente al Señor hemos de adorar. Constantemente el enemigo está oprimiéndonos como para que dejemos de lado nuestra fidelidad al Señor. En 2 Corintios 11:3 el apóstol Pablo también escribía lo siguiente: pero temo, decía él, que como la serpiente, y aquí la relación con lo que el enemigo hace, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué cosa? De la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, a veces nosotros pensamos en actividad demoníaca y pensamos en lo que vemos en las películas, etcétera, etcétera, pero podemos estar no siendo conscientes de este tipo de opresión que constantemente el enemigo ejerce sobre los hijos de Dios para perder su dependencia de Él, perder su confianza y extraviarlos de la fidelidad a Cristo. No es poca cosa. Esta es actividad demoníaca. Otra forma en que la opresión se desarrolla y ocurre también en los creyentes son las acusaciones del enemigo. En Apocalipsis 12:10 hay una celebración en los cielos en esta visión, y dice así la palabra: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Otro tipo de opresión demoníaca, las acusaciones. El apóstol Pablo constantemente experimentó el rechazo de su apostolado. En su ministerio él tuvo que vivir con esto, escuchando la acusación de que él no era un verdadero siervo del Señor, de que él no era un verdadero apóstol, de que Dios no le había enviado. Acusaciones de todo tipo el enemigo va a querer poner en nuestros corazones siempre. Y a veces quizás ni nos damos cuenta de cuán grave y cuán aguda puede ser esta opresión. Pero este es el trabajo del enemigo: acusarnos día tras día delante de Dios. Y esa acusación resuena a veces en nuestro corazón y nos dice constantemente que no vamos a tener la gracia del Señor, el favor del Señor, que no somos de Él. Opresión del enemigo. Una última forma en que la opresión demoníaca se desarrolla también, y esto ocurre también en la vida del creyente, son las pruebas. En 1 Tesalonicenses 2:18 Pablo habla de que el enemigo le impidió en su obra misionera. La vez pasada acá le dio a Dayana, nos estaba contando, ellos también tuvieron algún tipo de impedimentos, por así decirlo, en la obra. Y el apóstol Pablo escribía lo siguiente a los tesalonicenses: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Dice. No fue algo, no sé, algo nomás pasó. Satanás nos estorbó, claramente lo decía el apóstol. Otra prueba, el zarandeo. En Lucas 22:31, en una frase realmente impactante, el Señor le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Otra forma de opresión demoníaca es este zarandeo que a veces puede abarcar todas las áreas de nuestras vidas. Persecuciones. Apocalipsis 2:10 escribía el Espíritu a la iglesia que estaba en Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, dice, no cualquiera, no una autoridad nomás, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. En la salud, no siempre podemos decir que todas las enfermedades, sean físicas, psicológicas, mentales, que ocurren, se relacionan con una acción demoníaca o satánica. En la Biblia misma vemos que vamos a encontrar, hay veces que el Señor Jesús echaba fuera un demonio y ocurría una sanidad. En otras ocasiones simplemente era sanada la persona. Entonces tenemos que cuidar de poder decir siempre esto. Pero en algunas circunstancias, como en el caso del aguijón en la carne del apóstol Pablo, que decía es un mensajero de Satanás. Era un tipo de opresión que él estaba sintiendo en su salud. Lucas 13:11, un evento de Jesús y una mujer, dice la palabra: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Aquí vemos esta opresión, esta actividad demoníaca afectando de alguna manera la salud. No podemos describir con detalle. Y finalmente, es interesante que en 1 Corintios 5:5, como un elemento de disciplina, el apóstol Pablo decía a la iglesia que aquel que era inmoral, dice, tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí vemos el ejemplo tal vez más grande de lo que la opresión del enemigo puede hacer con una persona. Entrégalo a Satanás para la destrucción de su carne, o sea que le va a hacer un zarambí el enemigo, pero para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Así que no podemos ignorar todo este tipo de opresión que el creyente mismo puede sufrir por parte del enemigo. Y esto es un tipo de actividad demoníaca. Un segundo tipo de actividad demoníaca. El primero, la opresión. Segundo, la influencia. En ocasiones el enemigo puede influir incluso en los creyentes, aunque la influencia en los no creyentes logra tener mayor efecto. Tenemos el caso de Pedro, a quien Jesús dice: quítate de mí, Satanás. Pedro se había alineado al plan del enemigo de interrumpir la obra del Señor, y el Señor le dice: quítate de mí, Satanás. Él había estado influido por el enemigo. Tenemos el caso en Hechos de Ananías y Zafira, a quienes Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Dice. Fueron influidos por el enemigo. El caso de Judas, que no es precisamente un caso de posesión, aunque se diga que Satanás entró en él. Más bien nosotros tenemos que entender de esta manera que en ese momento él fue influido por el enemigo para hacer lo que hizo. La ceguera en los no creyentes es obra del enemigo. 2 Corintios 4:4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No hay nada más grandioso, y nosotros estábamos diciendo, el mejor regalo que podemos dar es la noticia del amor de Dios. Pero cuán grande la obra del enemigo para cegar el entendimiento de aquellos que no le conocen. A veces nosotros decimos: ¿cómo es posible que alguien no se rinda ante el amor de Dios? Y es por eso que nuestra misión constantemente tenemos que hacerlo en oración, para que sea el Señor quien pueda quitar ese velo que es tan poderoso en los no creyentes, porque el Dios de este siglo, dice, ha cegado su entendimiento. Cuando Jesús contó la parábola del sembrador, dice, hay unos que caen en el suelo y vienen las aves y los arrebatan. Y cuando explicaba el Señor Jesús a sus discípulos la parábola, dice: ese es el malo, que ni bien se tira la semilla, enseguida viene y lo lleva, dice. Influencia del enemigo. Engaño es otra manera en que el enemigo influye. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice. Cuando encontramos y escuchamos una falsa doctrina, aunque parece algo natural, algo normal, alguien que, no sé, decimos, parece que se le fue nomás un poquito y se le ocurrió esta idea. Pero dice el Espíritu, dice claramente, son doctrinas de demonios engañadores. Incluso, hablando de la obra del anticristo, el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, 9 al 10, que el inicuo, dice, cuyo advenimiento no es que ocurre nomás, sino que es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Fíjense. Y terminamos con la influencia del enemigo para afectar la iglesia. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás, escribía el apóstol, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y esto lo decía en el contexto de la unidad de la iglesia. Y a veces nosotros decimos, mira, un poco nos peleamos. Y siempre luego nos peleamos. Y el apóstol le dice, no ignoramos sus maquinaciones. Satanás no gane ventaja sobre vosotros. Actividad demoníaca en forma de influencia. Estas actividades, tanto la opresión como la influencia, pueden ser de las más sutiles. Y a veces ni parecerá demoníaco, parece algo normal. Todo el mundo se pelea, todo el mundo tiene este tipo de pensamientos. Pero es quizás de las que más cuidado tenemos que tener. Y pasamos a un tercer tipo de actividad demoníaca, que es la posesión. Quizás la forma más popular, la que sale en las películas, la que se escriben en los libros, ¿verdad? Y la que de repente uno podría decir, qué miedo tengo que esto ocurra. La posesión es un estado en que debido a la actividad demoníaca una persona puede perder su propia conciencia para dar lugar al demonio o los demonios. Vemos esto en el encuentro de Jesús con el endemoniado gadareno. Jesús le pregunta su nombre a este hombre y le responde el demonio y dice, somos legión porque acá estamos muchos. Él ya ni podía responder su propio nombre porque estaba bajo esta influencia ya totalmente abarcativa en su vida. Jesús en varias ocasiones conversa con los demonios y los evangelios presentan la expulsión de demonios como una señal de que el reino había llegado y que Jesús era el Mesías. En Marcos 1:34 leemos de Jesús que Él sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Como vimos al principio, los discípulos enviados por Jesús tuvieron esa misma autoridad sobre los demonios. Pero ¿saben qué, hermanos? La palabra nada nos dice de formas, de ritos, de fórmulas, todo eso que escuchamos nosotros a nivel popular. Es más, el patrón que encontramos en el Nuevo Testamento es que parece que ante la presencia de Cristo, ya sea en su ministerio en la tierra o por medio de su espíritu en los discípulos, directamente los demonios reaccionaban. En una oportunidad, incluso Pablo predicando y dice, vienen algunas mujeres poseídas por un espíritu maligno que le decían, estos son los siervos del Dios viviente, hasta diciendo una verdad le molestaban. Pero vemos que la reacción no es que Jesús buscaba a los demonios para echarlos o los discípulos lo hacían, sino que por su misma presencia los demonios reaccionaban. Este es el patrón que encontramos. Ninguna fórmula, ningún rito, nada más que eso. Y podemos preguntarnos, ¿qué hay de los cristianos? ¿Pueden llegar a este punto de posesión, de perder su conciencia? Y en 1 Juan 5:18 dice claramente, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Dice. Pasemos ahora a describir lo que la Biblia nos dice acerca de cómo combatir la actividad demoníaca. En primer lugar, hermanos, tenemos que conocer a nuestro enemigo. Y voy a decir una frase que quizás suene un poco extraña para algunos, pero es una verdad. Los demonios son siervos del Señor. No en el sentido de que nosotros somos siervos del Señor cumpliendo su voluntad, haciendo su voluntad. Los demonios son siervos del Señor en el sentido que están completamente sujetos a Él. Ellos no pueden obrar sin el permiso de Dios. Hay veces que nosotros
pensamos de los demonios como si fueran que tienen un área independiente al dominio de Dios. Y no es así. Le piden permiso a Jesús después de su encuentro con el Gadareno para ir a los chanchos. Podemos ir, le dice. En el libro de Job vemos que Satanás viene y le pide permiso a Dios para tentarle. En Samuel, al rey Samuel dice que vino y le visitó un espíritu maligno de parte del Señor. Esto no quiere decir que el espíritu era directamente de parte del Señor, sino que el Señor había dado permiso por la condición ya de alejamiento de Samuel para que venga a atormentarlo al rey Samuel. Cualquier actividad demoníaca, si nosotros pensamos que nada ellos pueden hacer sin el permiso de Dios, si estamos recibiendo opresión, influencia, si somos testigos de una posesión, esto directamente tiene que dirigirnos a Dios y no preocuparnos por el demonio, porque si algo ocurre, quiere decir que Dios ha dado el permiso y ahí nosotros tenemos que humillarnos ya y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué querés decirme con esto? Porque estos seres están completamente sujetos al Señor. Nada puede hacer Satanás sin el permiso de Dios. Así que si ocurre algo, tenemos que ir a Dios y no preocuparnos o desesperarnos por el enemigo, porque si el enemigo está presente, quiere decir que Dios le dio permiso, y si Dios le dio permiso, entonces tenemos que ir al Señor y preguntarle: Señor, ¿qué tengo que hacer en este caso? Los demonios se describen como aquellos caídos del cielo. Esto significa que están derrotados. Y recordemos, hermanos, que su actividad es amplia. No se limita a esas manifestaciones un poco grotescas o que salen de lo normal. Y tenemos que ser conscientes de eso. La actividad de los demonios es amplia. Puede ser sutil a veces, en donde menos pensamos y de la forma en que menos pensamos. Y por eso nosotros tenemos que estar firmes en el Señor. ¿Cómo batallamos? ¿Cómo peleamos contra la actividad demoníaca? En primer lugar, dijimos conociendo a nuestro enemigo, que es uno derrotado y que está totalmente sujeto al Señor. En segundo lugar, conocer a nuestro campeón y ser conocidos por Él. Hay un pasaje en las Escrituras, en Hechos 19, voy a relatarlo rápidamente, en donde dice: unos exorcistas judíos van y querían echarle a un demonio. Y dicen: te conjuro en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Dice que los demonios prácticamente se rieron de ellos y le pegaron y ellos salieron desnudos ahí, fueron derrotados. Si hemos de pelear contra la actividad demoníaca, tenemos que conocer al Señor y ser conocidos por Él. Conocer al Señor y ser conocidos por Él. Hebreos 2:14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Si Él es nuestro Señor, nuestro campeón, entonces podemos pelear tranquilos. Y tenemos que conocer nuestras armas. En Efesios capítulo 6 encontramos el famoso y bien conocido versículo en donde el apóstol Pablo utiliza la imagen de una armadura. Y es en este contexto donde él dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y esa armadura, hermano, ahí nosotros tenemos que pensar, ahí Pablo hubiese aprovechado para decir: si ven un demonio, hagan esto, díganle esto, usen tal elemento, un poco de agua acá, un poco de cruz allá, ¿verdad? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Describe una vida de fe y obediencia. Esa es la armadura de Dios. Esa es la manera de batallar y guerrear contra la actividad demoníaca que es real, viviendo una vida de fe y obediencia. Ceñidos nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados nuestros pies con el evangelio de la paz, teniendo el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Si nosotros estamos conscientes de nuestra salvación, creciendo en nuestra obra al Señor y teniendo la espada de la palabra de Dios, simplemente Pablo estaba describiendo una vida de fe y obediencia. Estas armas tienen que ver con vivir aquello que ya somos.
gracias a lo que el Señor hizo por nosotros. En conclusión, hermanos, terminamos con esto. La actividad demoníaca existe y es variada. Recordemos eso, hermanos. Puede ocurrir un caso de posesión, puede ocurrir, lo vemos, ocurrió en la Biblia. Pero eso no quiere decir que eso sea lo más común. Hasta podemos decir que lo más común es que haya opresión del enemigo, influencia del enemigo, que puede ser mucho más serio incluso que una posesión. ¿Y cómo es eso? Porque cuando ocurre una posesión, hermano, es un camino abierto para que esa persona que está en esa circunstancia pueda conocer al Señor. Incluso en esa circunstancia el Señor permite para que su nombre sea glorificado. Pero nosotros tenemos que estar atentos a toda la actividad que hemos visto. La opresión, la influencia también. Dijimos que no debemos tomar al diablo demasiado en serio, porque está derrotado. Es un siervo sujeto del Señor. Pero también no podemos ignorar sus maquinaciones. Recordemos que el ámbito de lo demoníaco es el pecado y la idolatría. Y la actividad demoníaca es variada y en la mayoría de los casos sutil. Y la armadura que el Señor nos ha dado tiene que ver con una vida de fe y obediencia. Tenemos eso, podemos estar tranquilos, porque el Señor está en nosotros y el maligno, dice, no nos toca. Hermano, mi hermana, hay algún tipo de actividad demoníaca, reconócelo. Y suena fuerte cuando escuchamos actividad demoníaca, pero recordemos, el ángel de luz, el engañador, puede ser algo demasiado sutil. La opresión que puede venir en forma de tentación para destruir tu familia, destruir tu matrimonio, no es menos grave que ver a una persona poseída. Es una actividad demoníaca, es una actividad del enemigo. La influencia que él puede ejercer en tus parientes, que vos decís tanto ya escucharon de la palabra y parece que no les entra. Y el apóstol Pablo decía, el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento, está activo en engañar a aquellos que no tienen al Señor. Así que doblemos rodillas por aquellas personas que ya le hemos predicado el evangelio, para que sea el Espíritu del Señor quien rompa ese velo, que quite ese velo y ellos puedan entregarse al Señor. La influencia que el enemigo tiene en buscar ponernos unos contra otros en la iglesia. Decía el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Una maquinación es un plan detallado. Es una maquinación, un plan detallado como para hacer caer a la iglesia del Señor. No lo ignoremos. Y finalmente, ¿cómo batallamos contra la actividad demoníaca? Simplemente poniéndonos la armadura del Señor, que como hemos visto, es vivir una vida de fe y obediencia al Señor, rendidos a Él, buscándole a Él, aprendiendo más de su palabra, gozándonos de nuestra salvación. Esto es lo que nos dará la victoria en nuestra vida en particular, porque Él ya ha vencido. Le invito a poder inclinar sus cabezas, cerrar los ojos, después vamos a participar de la cena del Señor. Señor, hemos escuchado tu palabra. Reconocemos que tenemos a un enemigo que está muy activo, que es letal, pero sabemos bien también, Señor, que si tú estás con nosotros y porque tú estás con nosotros, el maligno no nos toca. Sabemos que puede oprimirnos de varias maneras, Señor. Puede influir y quiere influir en nosotros. Pero, Señor, nosotros queremos aferrarnos a esa armadura que tú nos has dado, Señor. Nutrirnos de tu verdad, vivir en justicia, trabajar sembrando el evangelio de la paz, viviendo en fe, tomar el yelmo de la salvación, eso que ya tenemos y que nadie nos quita, porque nadie puede arrebatarnos de tus manos, Señor. Creciendo en tu palabra. Queremos, Señor, rendirnos a ti, porque sabemos que rendidos a ti el maligno no nos toca. Y si hay aquí algunos de mis hermanos que están sufriendo algún tipo de opresión, por más sutil que sea, Señor, que tu palabra y tu espíritu les recuerden que tienen victoria en ti, Señor. Si el enemigo nos está influyendo, Señor, en nuestra manera de vivir, de actuar, de hablar, danos victoria en ti, Señor. Queremos vestirnos de toda esa armadura que tiene que ver con nuestra fe y obediencia a ti. Y sabemos, Señor,
que las obras, las artimañas de nuestro enemigo no nos pueden tocar. Porque tú eres nuestro campeón, Señor. Tú has vencido y lo has expuesto triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para conocerte más, conocer más de tu palabra y vivir una vida de victoria en victoria entre las artimañas y maquinaciones de nuestro enemigo. Y oramos en el nombre de Jesús confiados. Amén y amén. Se trata de si tenés o no a Cristo en tu vida. Porque solamente si tenés a Cristo tenés el perdón de pecados. Y esto nos revela cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. No es que tengamos todo eso que Cornelio tenía, sino que tengamos paz con Él. ¿Cómo tenemos paz con Él? Solamente si Jesús está en nuestras vidas.